hay una revelación hecha desde Chile. Es un libro sumamente pudoroso, una sola vez en 250 páginas habla sobre sí mismo, para decir que asistió a la marcha de respaldo a Velasco el año 73, el 16 de marzo del año 73, después de la enfermedad que llevó a que le amputaran una pierna y que se modificara la relación de fuerzas en la cúpula militar que gobernaba desde el año 68. No dice, sin embargo, que fue para respaldar a Velasco ahí, ni lo trataba como general Juan Velasco como ha hecho ahora. Yo lo conocía a Tony en esa época, y más bien sospecho que ha ido como un observador crítico de esa marcha, pero él da testimonio acá de un fervor popular en ese momento, marzo del año 73. La pregunta entonces que el libro recorre es qué cosa ha pasado desde esa fecha hasta el golpe que se hace contra él el 29 de agosto del año 75. ¿Por qué no fue respaldado por nadie? Y efectivamente salió solo del Palacio de Gobierno, inclusive deseando éxitos a su sucesor que lo desplazó. La respuesta a esta pregunta política constituye las páginas de mayor intensidad de este libro. Hay que decir que el libro tiene el mérito de basarse rigurosamente en dos fuentes. Una es la cronología política elaborada por el muy laborioso Henry Pease, quien ha dado testimonio semanal de todo lo que la prensa publicaba durante los 7 años que duró el régimen militar. La primera fuente son los hechos reflejados en diversos órganos de prensa, tal y como Desco ha dado testimonio. La otra fuente, eso es sumamente laborioso consultar, francamente leer, no en este caso diarios de ayer, sino diarios de hace 45 años, supone tener mucha paciencia. La otra fuente es menos laboriosa, porque tiene el gusto de la infidencia, pero sí mucho más original, que son las actas de los consejos de ministros. No se conocían estas actas, no han estado bajo dominio público, aunque algún congresista ha sostenido de que sí las ha podido ver en la Comandancia General del Ejército. No sabemos cuál es la situación, quizás nos lo puede precisar Gabriela, de las actas originales. En todo caso, en la mayor parte de las sesiones de ese Consejo de Ministros durante esos 7 años, el secretario de ese consejo era el general asimilado al ejército abogado, Arturo Valdés Palacio. Arturo Valdés Palacio reprodujo las actas, las hizo dictar y las conservó. Después de su muerte, su familia las donó a la Universidad Católica, donde esas copias, esas versiones de los consejos de ministros están conservados. Y Antonio Zapata es el primer historiador que ha podido consultar las copias, repito, de las actas. Y ha cotejado con algunas actas originales que le han ido a consultar a Palacio de Gobierno, confirmando la exactitud de las versiones dadas por Arturo Valdés Palacio. En esas actas aparece que, aunque todos los ministros durante esos 7 años fueron solamente militares y solamente generales de las 3 armas, hubo verdaderas discrepancias que se ponen de manifiesto en esas actas. Esas discrepancias van haciendo poner en evidencia que han habido grupos políticos, corrientes políticas diferenciadas y claramente conscientes unas de los otros al interior del gobierno militar. Básicamente, una derecha militar, sobre todo representada en la Marina por el almirante Vargas Caballero, que lo que quería es propiciar elecciones generales cuanto antes y dejar el gobierno. Junto a esta derecha militar había lo que Antonio Zapata llama derecha militar antidemocrática, encarnada sobre todo en Javier Tantaliandanini, ministro de Pesca y jefe de un grupo llamado de facto La Misión.
grupo que adquiriría más poder y más influencia sobre Velasco a partir de la enfermedad que él sufrió, un aneurisma, en febrero del año 73. Y opuestos a estos dos grupos, lo que él llama izquierda militar, integrada sobre todo por los generales Leonidas Rodríguez y Jorge Fernández Maldonado. Importante que diga que estos dos generales están sobre todo influenciados por el cristianismo progresista de la época, razón por la cual nunca están vinculados con las fuerzas comunistas que apoyaron al gobierno, incluido en el Partido Comunista Prosoviético, que era el partido oficial y el más antiguo. Cristianismo progresista propio de la época, pero además no nos olvidemos de en el año 73 Gustavo Gutiérrez publica Teología de la Liberación, cristianismo propiciado en cursillos cristianos, se daban los fines de semana, y curiosamente hay actas del Consejo de Ministros en donde el Consejo es directamente formulado por el general Fernández Maldonado a Juan Velasco. Zapata sostiene que de esta visión cristiana no podría salir y no salió una visión viable desde el punto de vista económico. La tesis más importante del libro es que el gobierno colapsa políticamente desde el año 74 porque ha fracasado económicamente antes. Esa es la tesis de fondo. Acá no hay una visión económica realista, viable, y como no se logra generar más riqueza y distribuirla mejor, pues entonces se recurrirán a medidas cada vez más represivas. En el relato adquiere enorme intensidad cuando se trata de la represión después del año 74 ejercida contra figuras de la derecha opositora, pero también contra figuras de izquierda, entre los cuales se menciona el caso específico de Rafael Roncagliolo y la presencia, también saludo, entre nosotros. La tesis básica es que Velasco forma parte de toda una serie de jefes militares en América Latina, pone en la lista sobre todo a Juan Domingo Perón en Argentina, a Getúlio Vargas en el Brasil y a Lázaro Cárdenas en México, militares que han querido modernizar el país respectivo para asegurar su independencia, en particular de los Estados Unidos. No es por eso, según Zapata Velasco, un caudillo militar, como hemos tenido otros en nuestra historia, sino es un jefe político que ha actuado por mandato orgánico de la Fuerza Armada con una idea de modernización, sobre todo industrial. La idea que domina es que un país como el Perú va a asegurar riqueza y soberanía solamente si logra industrializarse. Está muy bien explicado los orígenes de esta idea en el Perú y en América Latina, la CEPAL en particular, al servicio de la cual esta idea se toman las más importantes decisiones, sobre todo las estatizaciones, tanto del sector pesquero como del sector minero y agrario desde el año 68. Aunque el libro solamente trata del periodo que va del 73 hasta el 75, hay referencias al inicio de este gobierno, como se recuerda, apoyado por un editorial del Diario del Comercio, publicado el 4 de octubre del año 68. Sectores de la derecha nacionalista apoyan la reforma agraria y apoyan sobre todo la expropiación de las instalaciones petroleras tenidas por la IPC durante 50 años. El libro es un libro sobre una derrota. En el prefacio, cuando agradece a la editorial, gratitud que yo hago mía naturalmente, dice que le agradece por haber permitido escribir un libro sobre el género más deprimente de las ciencias sociales y la literatura, la historia política, porque ella trata sobre lo peor que hay en nuestra sociedad, la política. Sin embargo, se hace notar
que la corrupción fue relativamente limitada. Hay un gran escándalo del año 74 que da lugar a medidas represivas contra el ministro de Comercio General de la Fuerza Aérea. Zapata parece sostener que los más grandes jefes militares, comenzando por Velasco, no se enriquecieron en el ejercicio del poder. Y en efecto, excepto Leguía, ningún otro presidente peruano del siglo XX, hasta Alan García, ha sido acusado con argumentos contundentes por enriquecimiento personal. No lo hay, excepto Leguía. No, el libro en eso, si bien habla sobre el caso de corrupción grave del año 74, hace notar que no fue un tema importante en el descrédito del gobierno. ¿Por qué fracasa? La tesis básica es por la desconfianza militar en la organización autónoma de la sociedad. Hubo apoyo, pero el apoyo debió ser canalizado, según Velasco, directamente a través de una agencia del Estado, SINAMS. Y todos los esfuerzos que se hacen en los años 74 y 75 por crear otros movimientos políticos son reprimidos con la aprobación, sino bajo la iniciativa directa del presidente Velasco. De manera que la tesis básica es esa. Siempre hubo una actitud de cambio, una actitud nacionalista, una actitud anti-oligárquica, pero de desconfianza al pueblo, que según el autor es típica del pensamiento militar, por lo menos de la época. Una palabra final sobre la política exterior, que es un tema que es cubierto también con mucha precisión en el libro. Sostiene que la política exterior peruana se modernizó durante los años de Velasco, saliendo de los parámetros que habían sido los únicos hasta entonces y posicionando al Perú en el gran escenario internacional. Pacto Andino, movimientos no alineados y decisiones drásticas como la ruptura de las relaciones diplomáticas con Francia. Velasco mismo declaró en varias oportunidades que su actitud en política exterior la tomó observando cuando fue agregado militar en Francia la política exterior del general de Gaulle, y contó que la primera vez que asistió él en París en el año 66 a un cóctel y vio generales con galones y la estrella roja, soviéticos, checos, polacos, tuvo como un estremecimiento por su anticomunismo tradicional de los militares peruanos. Pero después comprendió que de Gaulle estaba bien inspirado a buscar mantener una relación separada de todo sometimiento a la OTAN, como también al Pacto de Varsovia de la época. De manera que el libro ofrece una imagen sumamente clara para quien no conoce nada, quien no ha vivido esos acontecimientos y quien los ha vivido refresca muchas cosas. Hay muchos elementos que yo no conocía, particular detalle para la huelga de la policía del 5 de febrero de 1975 y los diferentes acontecimientos que se producen en torno a ella, especialmente por la participación del APRA en esa huelga con mucha más complejidad que lo que yo quería saber hasta ahora, habiéndola vivido personalmente. Detalle, por ejemplo, que está revelado en las actas del Consejo de Ministros, Armando Villanueva y Ramiro Prialé llamando para pedir una cita con el presidente Velasco y los altos mandos militares después de la huelga, estamos hablando de febrero del año 75, para que quede claro que el APRA no ha respaldado ese comando de la Universidad Villarreal, que saqueó y que incendió, y buscando jugados que algunos interpretan como la política del fusil con dos cañones diferentes. El libro tiene, repito, momentos de gran intensidad narrativa, sobre todo el final, la caída, y estas dos despedidas de Velasco, como él dice, una en soledad cuando sale del Palacio de Gobierno y otra cuando muere 2 años y pocos meses después. Pregunta para la socióloga, historiadora que está entre nosotros, Marisa Remí. Además
de ser un libro de historia basado en esas fuentes que ya he mencionado, intenta discutir y analizar los grandes paradigmas interpretativos que desde la sociología sobre todo han sido hechos sobre lo que significó en el gobierno de Juan Velázquez. Para eso pasa revista a la obra de los autores peruanos más importantes sobre el tema: Carlos Franco, Helen Jaworski, Aníbal Quijano, Henry Piz, Julio Cotrer, esos 5 peruanos, pero también Jaworski, mencioné antes, y algunos politólogos anglosajones que han aportado diversas interpretaciones sobre la naturaleza de este régimen. Dejo con la palabra a nuestra compañera, coautora del libro, para que nos cuente algunos detalles sobre cómo ha sido elaborado este libro del género más depresivo, según Antonio Zapata, de las ciencias sociales. Gabriela. Un